Buenas tardes, Gerardo Bleyer. Buenas tardes. Gracias por estar ahí. Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por el aguante, ¿eh? No pasa nada, caballero, ¿cómo anda? Pará que tengo problemas acá en el retorno. A ver, Ulises. ¿Será bueno el Hablame, retorno o yo Bleyer. en el...? Capaz que soy yo en el... No, ahí te No, estoy sos vos, escuchando. sí. Ahora te escucho perfecto. Está perfecto, perfecto. ¿Andás bien? Espectacular, cada día mejor. Vos sabés que... Vos sabés que yo ando... Este... Hacía mucho tiempo que unos acontecimientos, unos sucesos, no me resultaban tan... No quiero usar, no sé si divertidos es la palabra, pero casi divertidos, como lo que está ocurriendo en relación a la inteligencia artificial. ¿Estás siguiendo vos el asunto? Pará que me estaban diciendo lo Goichea, que es Goichea. Ah, ya me largaron a mí, me abrieron el camino y sigue la producción trabajando para resolver otro problema. Bueno, entonces te cuento. Pero haceme la Este, pregunta de vuelta, haceme la pregunta. Dale que tenemos unos minutos más. no, te preguntaba si estás siguiendo el tema este de la inteligencia artificial. Pues no. No, bueno. Eh, He visto algo de entonces, Japón y de China, pero no tanto. vos sabés que la inteligencia artificial eh, es una tecnología muy muy impactante, porque es la imbricación de muchos avances científico-técnicos que la humanidad ha hecho en el campo de la cibernética, en el campo de la comunicación, en el campo de la lógica matemática aplicada a la informática. Eh, no sé si recordás un fenómeno que fue el de cuando recién aparecía esta tecnología que se puso a jugar a un programa, a un algoritmo de estos, con un jugador de ajedrez y después con un jugador de Go en China, el juego chino, y la computadora perdió primero con el jugador, pero después ganó, y empezó a ganar y empezó a ganar. ¿Por qué? Porque la computadora tiene un programa, una forma de programación que le permite seguir aprendiendo por comparación y naturalmente es capaz de acceder a unos bancos de datos infinitamente superiores a los que puede preservar la memoria de un individuo. La memoria de un individuo puede registrar, y la memoria de los ajedrecistas en particular es prodigiosa, pero puede registrar una X cantidad de datos y rememorarlos en el momento justo para, a partir de allí, iniciar un acto creativo que toma como referencia los antecedentes comparativamente de los resultados. Si yo muevo tal cosa, puede pasar tal otra, puede mover. La computadora, obviamente, en la medida que se va desarrollando su capacidad de aprendizaje, por comparación y por imitación, no por creación, por comparación y por imitación, va perfeccionando su capacidad de intervenir en la solución de un problema. ¿Y qué está pasando en el mundo, en el simpático mundo de la inteligencia artificial? Está pasando que hay una carta de unos científicos que plantearon parar, poner una pausa en el proceso de desarrollo de las investigaciones y las aplicaciones de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque algo los asustó, como que sintieron que era una tecnología que se le podía escapar de las manos, asociada a la robótica. ¿Sabés lo que me hace acordar a
A las ovejas, la Loli aquella en Inglaterra, ¿no era? Que hicieron una igual. La genética, sí, 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 sí. Sí, pero ahí había cuestiones éticas complicadas que estaban vinculados a un asunto importante que es el de la vida, el de Sí, 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 si yo mal no recuerdo, Hitler quería hacer algo similar también. cómo se produce, cómo se reproduce la vida y había allí, o se sentía que podía correrse el riesgo de una pretensión de producción de humanos perfectos, libres de toda enfermedad, etcétera, etcétera. Me estoy poniendo Este, ansioso. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos ahora? bueno, entonces, eso es lo interesante de la inteligencia artificial. Lo interesante de la inteligencia artificial es que para que ella resulte útil, para que constituya un valor útil, como otros instrumentos, entre ellos el lenguaje, creado por los seres humanos, tiene que desenvolverse científicamente. Es decir, hay que proveerle de la información necesaria para que pueda elaborar propuestas, respuestas que realicen un análisis comparado de lo que aconteció realmente en la humanidad, de las formas de pensamiento que procuraron explicar los acontecimientos que tuvieron el lugar en la humanidad, compararlos para poder realizar aportes valiosos. Lo que en su momento fue creada y se puso mucho dinero en ello, en su desenvolvimiento, para facilitar la especie de asesoramiento en el campo de las inversiones. Ese mundo, ese vasto mundo de los inversores que tienen que decidir qué acción compran y cuáles son las tendencias de valorización o crisis de una compañía, o si va a estar al alza o a la baja tal bono o tal moneda en comparación a otra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, pensaron, podía constituir un insumo valioso para aportar en el proceso de toma de decisiones vinculados a qué inversiones realizar en qué áreas. Pero, como siempre ocurre, una vez que una tecnología comienza a desarrollarse, luego tiene otros usos. Si tú querés, si los que invierten para su desarrollo quieren que cumpla solo una función, no la va a cumplir bien, porque estas tecnologías operan con mayor eficiencia cuanto mayor cantidad de datos pueden comparar, pueden usar para el análisis y para tratar de prevenir tendencias. Pero no pueden prevenir tendencias si no disponen de los datos reales, de los datos fácticos ocurridos en tal o cual sector en el que se le dispone que participe facilitando conceptos, opiniones, ideas para el proceso de toma de decisiones o para tomar decisiones. Humano, porque a alguien le carga eso. Bueno, primero a alguien le carga eso, luego, además, la decisión en última instancia siempre la van a tomar, o casi siempre, salvo donde se vea que resulta, por ejemplo, la inteligencia artificial montada sobre el 5G y el GPS interviene decisivamente en la conducción de autos sin chofer. Tiene mapas, imágenes del camino por el que va a transitar, tiene sensores que le permiten ver si aparece o no un obstáculo, y si aparece ese obstáculo, qué obstáculo es y cómo reaccionar ante ello, etcétera, etcétera. Allí, la inteligencia artificial, comillas, toma decisiones, porque
en algún sentido imita el aparato neurológico humano, ve, compara, decide, observa, reacciona. Y reacciona, en el caso de la inteligencia artificial, con un componente importante que es que en general, más allá de que puede tener alguna reminiscencia de cómo actuaron los humanos, y por lo tanto de cómo actuaron emocionalmente los humanos ante determinados problemas, pero actúa en el momento en que tiene que tomar la decisión, si se aparece un camión o si se cruza un niño, en el momento que tiene que tomar la decisión, actúa como una máquina. No. Es decir, que puede actuar con mayor inteligencia que un humano, que puede reaccionar emocionalmente, perder el control, ponerse nervioso, etc. Esto, la inteligencia artificial aplicada allí, no, teóricamente, no va a estar afectada por ese componente sustancial de la conciencia humana que desaparece es la el rasgo intuición. de la emocionalidad. Desaparece la intuición también. La inteligencia artificial está diseñada procurando imitar aquellos aspectos de las redes neurológicas que intervienen en el proceso de la conciencia, de la inteligencia, del pensamiento, de la toma de decisiones humanas. Naturalmente nunca lo va a alcanzar porque el componente emocional no lo va a tener nunca, aunque analizando comparativamente acciones humanas por cientos de millones en las que estuvo en juego el componente emocional, va a disponer también de cierta capacidad de intervenir en el que tú parece que es capaz de incorporar lo emocional a su funcionamiento. Ya hay en los juegos de ajedrez, pero no es así. Ya hay en los juegos de ajedrez que tienen que intuir lo que va a hacer el adversario. Pero lo que pasa es que en el juego de ajedrez vos tenés un determinado número de posibilidades. Si muevo acá pasa esto, el otro puede hacer esto, y no más que esto. Puedo tratar de engañarlo, etcétera, pero hay un margen limitado de posibilidades. Entonces en el juego del ajedrez lo puede hacer. En el caso de la vida misma, incluye, además de lo emocional, incluye el azar. ¿Por qué? Porque en la vida humana, cuya característica esencial es la actividad, que nosotros producimos cosas, valores, para reproducir nuestra vida y luego para perfeccionar nuestras condiciones de existencia, hay miles de millones de individuos tomando decisiones, participando de los procesos de toma de decisiones, a partir de esa actividad, de ese ser activo, productivo del ser humano. Entonces, parece como que interviene el azar, porque vos no podés anticipar el movimiento en la vida de la sociedad real de tantos miles de millones de individuos tomando decisiones. Uno puede tomar decisiones en una dirección, en otra. Pero acá está la clave interesantísima del asunto, que provoca, a la que es imposible no responder con sentido del humor. No sé si notaste que dejé puntos suspensivos en la expresión anterior, porque, bueno, pero ¿por qué? Porque lo que quiere decir, lo que venía enunciando, es que las capacidades de la inteligencia artificial ponen en evidencia que pueden llegar a tomar decisiones con mayor, comillas, inteligencia que el 95% de la población mundial. Se explica. ¿Por qué? Porque el 95% de la población mundial no puede tener, salvo los Einstein, etcétera, que vamos a situar en el 5%, que manejan la dialéctica, no pueden disponer, en el momento del proceso de toma de decisiones, de la información
de que dispone la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La inteligencia artificial, si se diseña y se trabaja en ella con seriedad científica, es científica y toma decisiones en función de una valoración científica, no ideológica, no irracionalista. Ese es el pavor que le tienen a algunos sectores. Es decir, va a ser, lo voy a decir un poco simpáticamente, ¿no? La inteligencia artificial, si está diseñada científicamente, va a ser comunista. No estalinista, no relativista cultural, no irracionalista, no dogmática. Va a ser científica, va a intervenir científico-culturalmente sobre los procesos de análisis, interpretación y toma de decisiones. Entonces esto tiene como loco. ¿Cómo es este asunto? Va a ser demócrata igualitaria. Entonces quieren programarla, incorporarle formas que la conduzcan a la inteligencia artificial a ser operativizada ideológicamente. Y entonces entra naturalmente en los conflictos geopolíticos y de intereses y de clase, que al final de cuentas son, según qué mayorías existen para orientar en tal o cual dirección tal proceso o tal tecnología, son los que determinan cuáles van a ser sus contenidos. Pero si solo se toma en consideración su diseño científico, la inteligencia artificial va a ser revolucionaria en todos los sentidos. Te mando un abrazo, Néstor. Gracias por estar y en Atomum vi varias veces inteligencia artificial, un programa que sale por Telesur. Hay que estudiarlo seriamente este problema. Esto que yo hago es una provocación, pero hay que dedicarle mucho tiempo y a los jóvenes prepararlos para que la entiendan en toda su dimensión y la empiecen a usar. Te mando un abrazo. Gracias por estar.